Viabilidad al sistema de nuestras empresas. Si queremos que esas empresas reinviertan, es muy sencillo. Si el 10% de lo que llevan de subvenciones estuvieran obligados en meterlas en inversiones de producción, las plantas ahora mismo no están como estaban. Si a Alcoa le dieron 1.000 millones, pues 100 millones ahora mismo sería una viabilidad y un futuro para las plantas impresionante. A Alcoa nos da igual que siga o que no siga, es más, casi preferimos que no siga, porque ha funcionado como un auténtico parásito para la industria del aluminio español. La industria del aluminio español, que hace 50 años se desarrolló, por el gobierno que había en aquel entonces, fue un éxito y sigue siendo un éxito. Y si conseguimos que esa industria siga funcionando, es algo que nos viene muy bien para la balanza con exteriores. En el comercio exterior a nosotros nos equilibra mucho la balanza. Entonces, ¿por qué decimos de que sigamos funcionando? Porque si no, está claro que por Villa García el aluminio que entra no es el de La Coruña ni es el de San Ciprián. Entra el aluminio que viene de Made. Y lo que no podemos permitir es decir que somos un país comunista si nacionalizamos durante un tiempo. No decimos de nacionalizar, sino de intervenir 6 meses unas fábricas si hace falta para buscar un comprador, que los hay. Río Tinto se fue de Europa, abandonó Europa, y eso es una realidad. ¿Y a quién vendió las fábricas? A Liberty Group. Liberty Group es un complejo industrial, un complejo familiar industrial del aluminio. Y esos señores saben lo que hacen, invierten en las empresas. Trimet es otra empresa que funciona igual, pero esa gente no va a venir si no hay un marco regulatorio energético estable. Por eso es lo primero que estamos pidiendo. Después nos gustaría que Alcoa se fuera. Pues claro que nos gustaría que Alcoa se fuera. Realmente no ha hecho nada por nosotros. Ha reducido personal, cada vez ha dejado caer las plantas cada año más, sin invertir un duro y solo invirtiendo cuando ya era necesario para que el sistema productivo siguiera funcionando. Pero lo mínimo. Alcoa a nosotros nos da igual. Nosotros no venimos a pedir dinero por Alcoa, ni venimos a pedir subvenciones. Nosotros venimos a pedir una tarifa igual que los franceses, que es nuestro país hermano y que está ahí al lado de la frontera. Entonces, si nosotros no podemos competir con los franceses, ¿cómo vamos a competir con los noruegos que tienen 7 plantas de aluminio? Es imposible. ¿Qué propuestas, en qué línea va? Yo os puedo decir alguna que sé de mi sindicato, que es un tanto por ciento fijo de lo que se recauda por CO2. ¿Y cuánto es ese tanto por ciento fijo? El máximo que permite la Unión Europea, que es un 20%. Si la Unión Europea permitiría un 25%, Alemania daría un 25%, y en vez de los 400 millones daría 500. Entonces, ¿nosotros por qué tenemos que funcionar menos que los países europeos? Las compensaciones de CO2 es para que no se vayan las empresas fuera. Está claro, una cosa muy sencilla, y además yo creo que se debería entender. Si nosotros queremos realmente que no se contamine en el mundo, pongamos todas las empresas en Europa, que somos los que realmente las controlamos. Porque si nosotros lo que hacemos es obligar a los de Europa a mantenernos dentro de unos márgenes de CO2 y las empresas que están fuera poder contaminar todo lo que quieran, entonces lo que estamos haciendo es cargarnos a la industria de Europa para abaratar la mano de obra, que es lo único que hacemos, y deslocalizar las empresas. ¿Y cómo se deslocalizan las empresas? Antiguamente cogía la empresa y decía, me largo, y se montaba un follón muy gordo. ¿Cómo se hace ahora? Pues de una forma muy sencilla. Dejo caer las fábricas, no invierto un duro, sigo chupando las subvenciones, y dentro de 5 años esas fábricas no valen para nada. Y nos pegamos contra la pared diciendo cómo hemos perdido una zona como la Mariña Lucense, que es un tercio de la provincia de Lugo, cómo la hemos perdido de esta forma. O cómo hemos perdido los 300, casi 400 puestos de trabajo de La Coruña, o los de Avilés, cuando el aluminio sigue siendo necesario. O montamos un plan energético a nivel nacional como Estado, o seguiremos haciendo el ridículo. No puede ser que Uruguay nos haya pegado 14 vueltas al resto de los países del mundo, cuando tenía un presidente que no tiene carrera ninguna. Lo único que tenía el presidente de Uruguay es que era honrado. Y que se pusieron todos de acuerdo para hacer un plan energético hasta 2025. Y actualmente ya están exportando energía. ¿Por qué en España no se puede hacer eso? Tenemos ingenieros, tenemos capacidad de producción, tenemos empresas. ¿Por qué no podemos hacer eso en España? ¿No lo podemos hacer porque las eléctricas tienen que estar chupando porque las mantienen los bancos? Oye, digámosle que se puede chupar hasta cierto momento, porque si nos cargamos la industria, ¿quién va a pagar a los jubilados sus salarios? ¿Quién va a pagar los 400 millones de euros que paga todos los años Alcoa? Las 3 fábricas pagamos 400 millones de euros de luz. Porque cuando se dice que nosotros nos subvencionaban 1.000 millones, pero es que eran 4.000 millones en 10 años, lo que hemos pagado. Sí, sí. Ya estaríamos al precio competitivo de Francia. Somos conscientes de lo que pone y somos también conscientes de lo que pone de los 3 años de mantenimiento de la producción, siempre que no haya crisis empresarial. ¿Quién me demuestra a mí la crisis empresarial? Una empresa que hace los números que se vende a sí misma. Eso no sirve tampoco. Porque Alcoa, estos señores nos vendían a nosotros. No sé si lo sabéis, pero los balances de aluminio español, lo que vendía La Coruña, lo que vendía Avilés, se lo vendía Aluminio Español.
Y Aluminio Español llevaba todos los años en su balance 1.400.000 euros de lo que vendían, lo que Aluminio Español vendía de las toneladas de La Coruña a Vilés. ¿Por qué? Porque cobraban 30 euros la tonelada vendida. Y a su vez nosotros vendíamos a otro que se quedaba con nuestro premio. Y le comprábamos a Alumina. Y Alumina le compraba la bolsita a otro. Y el COC a Alcoa. Y al final los números de la multinacional los hace la multinacional. Por eso nosotros no queremos hablar de la multinacional ni queremos hablar de los 3 años esos. Nosotros lo que queremos, si pone 3 años, que sea obligatorio. Que sea obligatorio. Porque si llevan 100 millones de euros, bien pueden mantener 3 años a los trabajadores de unas fábricas. Y si no, que ponga que tiene que haber unas inversiones productivas, de incremento productivo o de mejora energética, que para eso será de una compensación a la energía. O mejora tecnológica. Si no, el futuro de estas plantas, yo sigo insistiendo, el futuro de estas plantas es la inversión. Nosotros no podemos competir con Noruega con mesas de colada de hace 40 años. Porque no se puede permitir, porque usted puede tener el bote de la Coca-Cola y el frasco de la Coca-Cola de dentro sabe muy bien, pero es que el frasco de fuera está lleno de agujeros y se pierde la Coca-Cola. Pues esto pasa lo mismo. Si usted fabrica una placa y tiene una capa cortical de 1 centímetro y el vecino la fabrica de un 0,1 milímetros, cuando tú vas a sacar 100.000 toneladas de producción y las vas a extruir, al final te ahorraste 1.000 toneladas. Porque tienes mucho más. ¿Por qué? Porque el material es distinto. Si Guastas cobra una mesa de colada por 1,5 millones de euros es por algo. Y si nosotros tenemos mesas de colada hace 40 años, imaginaros lo atrasados que estamos. Y estos señores llevan 20 años con un precio de energía regalado y llevando subvenciones por todos lados. Y nadie les ha obligado a invertir un duro. Y llevamos años pidiendo inversiones en las plantas. Y sin inversiones no hay futuro. Necesitamos el plan energético, pero que vaya el plan energético enlazado con las inversiones. Si no, vamos a seguir haciendo el ridículo. El ridículo como país, porque se ríen todos de nosotros, porque aquí vienen, chupan del bote y se van y dejan todo como si fuera un solar. Esa Ciprián hace 7 años se puso un gasoducto. 7 años, 8, empezaron a fabricar un gasoducto. Financiado en parte por la Xunta de Galicia, que al cual le salió a Moca. Pues el gasoducto metió el gas en la planta de Alumina. Pero la planta de aluminio, que funcionan los 8 hornos más el horno de cocción, con fuel pesado, que es el peor fuel que puedes quemar, no quiso meter el gas porque no le interesó. Y estamos quemando fuel pesado y mandándolo a la atmósfera, cuando hemos pagado una pila de dinero como contribuyentes para que esos señores tuvieran gas en la puerta de casa. ¿Y por qué no les interesó? Solo metieron en aluminio, porque ahora Alcoa solo apuesta por el aluminio. ¿Por qué? Porque el margen de negocio, de ganancias, de la alumina es casi el doble que el aluminio. Entonces hay que darse cuenta de que una cosa es, nosotros no pedimos las inversiones porque queramos llegar allí y montar en un Ferrari para andar. Es que tenemos camiones de hace 40 años. No. Es que todo lo que tenemos allí es de cuando se abrió la fábrica. Es que no han traído nada. Algún tornillo. Y asentismo. Lo que han traído es mucho asentismo. Porque al reducir personal lo que han hecho es reventar a los trabajadores y provocar asentismo en la plantilla. Eso es lo único que ha traído el COA. Aparte de muchas ganas de que se vayan por parte de los obreros. Antes aquí, en esta empresa, se era feliz trabajando para Inespal. Para Alcoa no soy feliz trabajando, por lo menos los obreros. Y la jefatura cada vez menos. Algunos están abriendo los ojos, pero estos señores no invierten nada. Vosotros os dais cuenta de lo grave que es lo del gasoducto, Lo del gasoducto es una animalada, Quemar fuel pesado, que es el fuel pesado es lo más barato que encuentras en el mercado, claro, súper competitivo. Pero ¿a quién estás contaminando? Pero si es que a quien estás contaminando te ha pagado para que tengas un gasoducto y para que quemes gas. Que hasta el producto sale mejor quemando gas, porque el fuel pesado crea partículas dentro del aluminio y el gas no, porque eso es feo. Alcoa no les cierra la planta, les deja la planta abierta, la planta del aluminio, 100 trabajadores, otros 100 dice que los recoloca y 100 se van a la calle. Alcoa tiene gente muy preparada para estudiar cómo aplica estas medidas que son drásticas. Nosotros tenemos 2 fábricas, una química, que es la planta de Alumina, y una fábrica que es de aluminio. La fábrica de aluminio tiene más trabajadores que la fábrica de alumina, pero más o menos son 50 y 50, vas a poner, o 60 y 40. La electrointensiva es la de aluminio. La electrointensiva es la de aluminio, la que tiene el 60%. ¿Cómo hacen esas cosas? Alcoa no coge y dice, como consumo mucho aluminio, pues paro la mitad de las series, porque hay 2 series. Entonces digo, paro una serie. No. Alcoa lo que hace es parar cubas, que fue lo que les hizo,
y bajar la producción al 65%. ¿Por qué? Porque los trabajadores más o menos se quedan tranquilos, pues siguen cobrando y más o menos se sigue manteniendo estable lo que es el trabajo. Y va dejando caer las instalaciones y sigue dejándolas caer. Y llega un momento en que ya esas instalaciones, para levantarlas, hace falta mucho. ¿Y qué hace falta? Un marco regulatorio. ¿Por qué estamos aquí? Yo creo que la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué hoy tienen que venir todos los sindicatos de 3 plantas y electrointensivos a manifestarse en Madrid? Porque hace 7 años el señor Soria y Alcoa, Arcelor, Asturiana de Zinc, pusieron un marco regulatorio que iba por la interrumpibilidad. Y ese marco regulatorio, aparte de ser ilegal por la Unión Europea, porque la Unión Europea les iba a pegar un palo gordo, era un fracaso, porque era pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y qué estamos pidiendo los sindicatos? Que somos los que vivimos de estos y somos los que realmente nos importa que estas fábricas sigan funcionando, porque Alcoa se va, cierra esta fábrica, se va a Maden y recupera el dinero más de lo que tenía. Daros cuenta que cerraron una fábrica en Canadá que les daba 100 millones de euros al año, y la cerraron simplemente porque no quisieron aprobar un convenio los trabajadores. Y lo hizo Timothy Reyes, que es el mismo señor que les ha puesto la espada sobre la cabeza a estos señores y a nuestros compañeros de Avilés, y nos la quiere poner a nosotros también, y lo van a llevar a cabo. Entonces, ¿qué pedimos los sindicatos y los trabajadores que somos los que vivimos de esto? Pedimos que el marco regulatorio sea estable a largo plazo. CO2, peajes. A mayores la interrumpibilidad, que es una parte pequeña que también la tienen en Francia y la tienen en Alemania, porque hay empresas como Trimet que también viven de la interrumpibilidad. Pero aparte pedimos que se les obligue a hacer inversiones productivas, y si no quiere que se vayan de este país, que os puedo asegurar que hay muchísimas empresas que si hay un marco regulatorio nos comprarían. Y lo que más me fastidia de todo esto es que probablemente nos separen como grupo. Eso es lo que más me fastidia, porque el aluminio español, que fue algo planteado por alguno que tenía más cabeza que muchos de los que estamos hoy aquí, porque hay que darse cuenta que hace 50 años plantear un sistema de producción con la inversión que llevó montar todas las fábricas y que a día de hoy siga funcionando y tenga una viabilidad de futuro de casi del doble de cuando se diseñó. Vosotros daros cuenta que aquí se montaron fábricas de aluminio en todos lados. Se hacía el aluminio desde el aluminio primario, la transformación de la bauxita a alúmina, y después la transformación de aluminio primario a producto final. Todo lo que se diseñó en aquel conglomerado para que España tuviera producción y tuviera un sistema productivo para el futuro. Lo regalamos, porque eso lo dijo la propia SEPI, se regaló. Y ahora, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos que Alcoa quiere utilizarnos cada año para conseguir más interrumpibilidad. ¿Y a cambio qué da? Ni una inversión. ¿Y a cambio qué nos quita? El futuro. Alcoa está quitando el futuro a este país de la industria. Y nosotros, si no ponemos en ese estatuto que somos hiperelectrointensivos como los franceses y que nos quitan los peajes, eso, y con el CO2 ya nos pondría como Francia. Y no pedimos los 22 euros de Noruega, porque en Noruega firman PPAs a largo plazo, que es muy sencillo firmarlo, y lo firman con renovables. Eso es el cambio climático. Quitar el cambio climático y combatir contra él es apostar por las renovables. ¿Pero cómo se apuesta? Haciendo que la industria dependa de las renovables. Ellos han firmado con un fondo de pensiones alemán un contrato en el cual van a montar un parque eólico en Noruega, que se lo monta Siemens y Gamesa, que les asegura el 40% de la necesidad de energía diaria. El 40% se lo asegura el parque, y lo que no, salen a comprarlo a la red. O sea que si les da el 100%, porque tiran mucho los molinos por el aire que hay, no tendría que salir a comprar nada a la red. ¿Y qué gana el fondo de plan de pensiones? Estabilidad. Sabe que va a tener un consumo y un dinero todos los años. Hacia ahí tenemos que ir. No podemos plantear, decir, vamos a hacer una transformación energética sin saber hacia dónde vamos. Esta señora, quitamos el diésel, el segundo país mundial productor de coches diésel, y esta señora quiere quitar el diésel. Coño, ponga algo delante. Primero haga la inversión en investigación y desarrollo para el eléctrico y después quitas el diésel. El Ministerio de Transición Ecológica, o como se llame en un futuro, el Ministerio de Industria y del Ministerio de Hacienda. Y es un problema de ámbito estatal que se resolverá con el gobierno que salga de las próximas elecciones y con el Parlamento que se constituya a partir del 28 de abril. Entonces, que ni Xunta ni otras administraciones quieran decir porque no tienen capacidad ni perspectiva. Es un asunto de ámbito europeo por las directivas que vienen, que nos condicionan en muchos casos, pero que se va a solucionar
con el gobierno que salga de las próximas elecciones. Nada más. Eso es así.